Y entonces la ley de amparo dice claramente, ha dicho siempre desde el artículo 61, fracción primera, contra las reformas y adiciones a la Constitución no procede el amparo. Esa improcedencia ha existido desde muchos años atrás. ¿Para qué? Para evitar que se quiera usar el amparo a fin de dejar de cumplir la Constitución. En eso creo que todos estaremos de acuerdo, que no podemos solicitar un amparo para dejar de cumplir la Constitución de la República que nos rige. El amparo es para asegurar que todas las disposiciones inferiores a la Constitución, las leyes, los reglamentos, los tratados incluidos, cualquier acto de autoridad esté conforme a la Constitución, sea de acuerdo a la Constitución. Esa es la finalidad del amparo. Y esa sigue siendo, esa no se ha tocado para nada. Todos seguimos teniendo el derecho a ampararnos frente a una ley, frente a un reglamento, frente a cualquier acto de autoridad que viole la Constitución. Pero la Constitución no puede violar la Constitución. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues reapareció Berta Xóchitl Gálvez Ruiz y todo para salir a criticar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y ahora salir a comparar y decir que es más autoritaria que el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador, tan querido, tan amado por el pueblo. Y bueno, esta oposición no logró hacerle absolutamente nada durante sus 6 años de gobierno. Y ahí está Berta Xóchitl Gálvez Ruiz haciendo el ridículo una vez más. Vean nada más, mis estimados peruanos, para los que guardaban una esperanza de moderación, 3 semanas han sido suficientes para confirmarlo. Vienen 6 años aún más autoritarios, con este megagandalle llamado supremacía constitucional. Hasta ahora nada ni nadie podrá frenar a Morena. Podrán dictar normas que al hacerlas constitucionales no puedan ser impugnadas, sea lo que sea. Por lo mismo, Berta Xóchitl Gálvez no pueden hacerse impugnaciones o bien amparos contra una reforma constitucional. Pero bueno, siguen con la misma cantaleta de siempre, con la misma narrativa mentirosa. Esta oposición que ya no les queda de otra, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Van con todo contra los que pensamos diferentes, contra nuestros valores y a nuestros principios. No perdamos más el tiempo, vamos a unirnos y diseñar un plan para recuperar juntos la República. Yo le entro, ¿y tú? Pues todo esto porque obviamente quiere crear su partido político la ex botarga Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Y vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, como el experto, el abogado constitucionalista Eduardo Andrade, pues le calla el hocico a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Y así en este video, en este fragmento, vamos a escuchar de qué manera le pone un alto, un hasta aquí a esta oposición y a estos mentirosos del PRIAN y algunos medios, algunos chayoteros que andan ahí queriendo desinformar, pero bueno, no les sale. En este video aclara en qué consiste la reforma para proteger la supremacía de la Constitución, que de ninguna manera suprime el amparo. Todo esto que anda diciendo esta oposición, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que ahora ningún mexicano, ningún ciudadano, ningún mexicano se va a poder amparar ante cualquier situación, ante cualquier tema. Esto es totalmente falso. Vamos a ver. Imagínate que te prohíban la religión que profesas. Imagínate que aprueben la pena de muerte contra sus opositores. Imagínate que el presidente o presidenta de la República se pueda reelegir las veces que quiera. Así de absurda y autoritaria es la iniciativa que propuso Morena en el Senado para impedir que se revise la reforma al Poder Judicial. En pocas palabras, no quieren que nadie impugne ante la Suprema Corte de Justicia una reforma constitucional, así sea tan absurda como los casos que te mencioné. Ahora nos quieren dar a tole con el dedo, eliminando algunos párrafos. Exijamos que se retire por completo. Hablemos con la verdad. Se la pasaron diciendo que Claudia Sheinbaum era moderada, pero con estas acciones demuestra su talante autoritario. Ni López Obrador se atrevió a tanto. Xóchitl, hola. Pregunta, ¿qué opinas de la reforma ¿es anticonstitucional, sí o no?
pues obviamente estoy totalmente en contra porque se acaban todos los controles al poder, vamos a un poder absoluto, autoritario, y eso no está bien. Siempre tiene que haber contrapesos porque pues, la tentación es muy grande. Ya el Partido Verde en algún momento propuso la pena de muerte, mañana pueden proponer que las mujeres no voten o que regrese a la esclavitud. Muchas gracias, Xochitl. Al análisis de la reforma que se está realizando en el Congreso para garantizar la supremacía constitucional, que no es nada nuevo, es simplemente mantener la idea de que la Constitución es nuestra norma suprema. Ahí se refleja todo el régimen jurídico que nos hemos dado los mexicanos. Y ahora con estas reformas, aunque ya en el video anterior traté un poco el asunto, creo que vale la pena reiterar que esta conseja que corre por las redes sociales de que qué barbaridad, nos están arrebatando los derechos, ya nadie va a poder pedir amparo y algunas otras, perdón que use esta expresión, pero barbaridades que leo que no tienen nada que ver con lo que se está resolviendo por parte del Poder Constituyente Permanente, que tiene esa función de elaborar las normas constitucionales y que aquí está fortaleciendo, aclarando una cuestión que ha sido usada, como ya lo expliqué, para este enfrentamiento entre el Poder Judicial, que se ha declarado prácticamente en resistencia, ha dejado de cumplir sus tareas y atiende, sí, solamente los amparos que piden sus propios miembros para tratar de echar abajo una reforma constitucional válida y vigente. Y es lamentable que quienes tienen a su cargo el hacer cumplir la Constitución pretendan desafiarla, pero es el mundo en que estamos viviendo y ahora quieren aprovechar lo que hacen los legisladores en un intento de dejar claro lo que ya de todas maneras estaba establecido. Y escucho que algunos dicen, bueno, si ya estaba establecido, entonces ¿para qué lo quieren poner en la Constitución? Porque dadas las dudas que se han sembrado, dado que en la propia Suprema Corte hay ministros que contra toda la teoría constitucional nuestra y la lógica piensan que pueden dejar de cumplir la Constitución y que con base en una ley que refleja realmente lo que dice la Constitución, tendría que dejarse de aplicar la improcedencia del amparo cuando se trata de reformas y adiciones a la Constitución. ¿Por qué se da esto? La Constitución dice, desde siempre lo ha dicho, que la competencia de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados, de los juzgados, la define el legislador, el poder legislativo, en la ley correspondiente. De modo que la Constitución faculta a los legisladores a desarrollar las bases en materia de amparo y colocarlas en la ley que va a regular la competencia, es decir, lo que pueden hacer o no hacer, para qué son competentes, en qué tienen facultades de resolver desde los ministros de la Corte hasta los jueces. Entre esas circunstancias, por supuesto, está definir aquello para lo cual no tienen competencia. Y entonces la ley de amparo dice claramente, ha dicho siempre desde el artículo 61, fracción primera, contra las reformas y adiciones a la Constitución no procede el amparo. Esa improcedencia ha existido desde muchos años atrás. ¿Para qué? Para evitar que se quiera usar el amparo a fin de dejar de cumplir la Constitución. En eso creo que todos estaremos de acuerdo, que no podemos solicitar un amparo para dejar de cumplir la Constitución de la República que nos rige. El amparo es para asegurar que todas las disposiciones inferiores a la Constitución, las leyes, los reglamentos, los tratados incluidos, cualquier acto de autoridad esté conforme a la Constitución, sea de acuerdo a la Constitución. Esa es la finalidad del amparo. Y esa sigue siendo, esa no se ha tocado para nada. Todos seguimos teniendo el derecho a ampararnos frente a una ley, frente a un reglamento, frente a cualquier acto de autoridad que viole la Constitución. Pero la Constitución no puede violar la Constitución. Me parece que eso es de la lógica más elemental. La Constitución no puede violarse a sí misma. Lo que está en la Constitución es justo el techo, es el tope, es el parámetro, dicen muy elegantemente. Es la medida de lo que pueden o no hacer las autoridades inferiores, los poderes, incluso el poder legislativo actuando normalmente emitiendo una ley,
puede llegar a emitir una ley que sea contraria a la Constitución, y para eso está el amparo, y para eso va a seguir estando. Lo que ha generado este absurdo enfrentamiento entre el Poder Judicial y los poderes popularmente electos, como el Legislativo y el Ejecutivo, es que se ha insertado, se ha introducido aviesamente una duda entre la población y entre el propio medio jurídico en cuanto a que quisieran, quienes están en contra de lo que ya decidió el Poder Constituyente, quisieran poder echarlo abajo. Y para eso han querido usar el amparo contra lo que dice la ley, violando la ley, para evitar que quedara la menor suspicacia en eso. Y ya expliqué que muchas veces se han elevado cuestiones que estaban en la ley a rango constitucional. La pensión para los adultos mayores, por ejemplo, estaba en las disposiciones inferiores a la Constitución. Para fortalecerla, para que quede clara su importancia y para que sea mucho más difícil hacer una modificación, se elevó a rango constitucional la pensión para los mayores. También expliqué que en algún tiempo los partidos políticos no estaban reconocidos en la Constitución, pero eran legales, y se decidió ponerlos en las normas constitucionales. Es lo mismo que se hace ahora. Si quedaba alguna duda que no debía quedar, y para evitar que sigan desviando su función los juzgadores, que no tienen facultades para conceder amparos contra las reformas o adiciones a la Constitución, se propuso que la Constitución deje claro que eso tiene rango constitucional. ¿Qué dice ahora? Les voy a leer lo que dice el artículo 107 de la Constitución. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, lo que ya decía la ley y que debió respetarse. Y como algunos juzgadores quieren saltarse esa obligación que les imponía válidamente la ley, que por orden constitucional define las competencias de los órganos judiciales, bueno, pues ahora que sea la misma Constitución la que indique con toda claridad que sólo contra ese tipo de actos que no afectan ningún derecho ni lo pueden afectar porque están establecidos en el más alto rango, y en ese rango constitucional se pueden definir los límites que tienen nuestros derechos humanos. Para eso es la Constitución. El Estado, el poder, tiene límites frente a nosotros, pero nosotros también tenemos que respetar ciertos límites que señala la propia Constitución. La Constitución se estableció como concepto para limitar el poder del gobierno, de los gobiernos, que no abusen en contra de nuestros derechos y libertades. Pero también se estableció para poner los límites dentro de los cuales podemos ejercer nuestros derechos y libertades. Mi libertad de expresión no es absoluta. Mi libertad de expresión está garantizada en la Constitución, pero yo no puedo decir sin consecuencias lo que me dé la gana. Si se altera el orden público por lo que diga una persona, si se ofende a otras, si se ataca la moral, ahí están los límites en la Constitución. De modo que la Constitución es el único instrumento para poner esa doble limitación, la limitación al poder para que no se abuse de ese poder y la limitación a nosotros para que no abusemos de nuestras libertades. Somos libres de lo que queramos, pero no somos libres de hacer daño a otra persona. Bueno, lo podemos hacer libremente si decidimos violar la ley, pero para eso está la Constitución, para que no rebase ni el gobierno sus facultades, ni nosotros, los gobernados, llevemos a extremos inadmisibles nuestros derechos porque afectan los derechos de otras personas. Y entonces lo que dice ahora la Constitución es lo mismo que ya decía la ley, pero se fortalece para evitar esa distorsión. También se establece en la Constitución que, tratándose de juicios de amparo, donde se resuelva la inconstitucionalidad de normas generales, las normas generales siempre se consideran inferiores a la Constitución por la manera como está redactada la Constitución. No los quiero aburrir con detalles, ya alguna vez dije, hay varios artículos, el artículo 28, el artículo 105 de la Constitución, donde uno encuentra la referencia a que ciertas bases que están en la Constitución o cierta materia se regulará de acuerdo a lo que digan la Constitución y las leyes. Y eso no quiere decir que las leyes tengan el mismo nivel que la Constitución. Cuando la Constitución dice en el artículo 1 los derechos humanos y garantías reconocidas en esta Constitución y en los tratados, tampoco quiere decir que tengan el mismo nivel, quiere decir que en esos dos instrumentos se van a regular esos temas.
De modo que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. ¿Por qué razón? Porque ha habido también abusos de los juzgadores. Los jueces de distrito que concedieron la suspensión de la ley llamada ley eléctrica en su momento a 2 empresas que pidieron amparo y estaban en su derecho de pedirlo, pero esos jueces extendieron la suspensión que les correspondía a esas 2 empresas, que eran las que habían pedido amparo, la extendieron para favorecer a todas las demás empresas. Eso quiere decir darle efectos generales. Es que lo que se atienda, se resuelva en un juicio de amparo, se aplique a estos que pidieron amparo y no se expandan los efectos generales, porque eso le corresponde en todo caso el emitir las normas generales a los legisladores, no a los juzgadores. Hay casos excepcionales que veremos de las otras instituciones, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. En materia de amparo, queda claro que esas resoluciones atenderán el interés de las personas que se ven afectadas por lo que consideraron un abuso de la autoridad, y una vez que se les concede ese amparo, será a ellas, y así ha sido la base del amparo, porque si no, convierten al juzgador en legislador. Ahora bien, de todas maneras, si se sienta, si se dicta jurisprudencia, que es las resoluciones que adquieren fuerza para que sean cumplidas por todos los juzgadores en el ámbito federal o local, juzgadores, no los otros poderes. Los jueces, los magistrados están obligados a respetar la jurisprudencia que se establece según lo dice la Constitución. Si es la Corte mediante un precedente, es decir, una decisión que se determine que sienta jurisprudencia, eso quiere decir que todos los juzgadores inferiores tendrán que resolver en el mismo sentido aquello que les llegue. Así es que tampoco quedan desprotegidas las personas, aunque un amparo haya tenido una aplicación solo para quien lo pidió. Si se sienta jurisprudencia, ya sea por la Suprema Corte o por los tribunales colegiados que también tienen esa facultad, o por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que también la tiene, las personas sabremos que bastará con recurrir al amparo, que seguimos teniendo esa posibilidad, y de ese modo obtener una sentencia favorable igual a la que ya está como parte de la jurisprudencia. Así es que nada, no se crean eso, que nos están quitando un derecho a ir al amparo. El derecho queda incólume, y de todas maneras, a lo que no había un derecho porque no debería haberlo, que es a tratar de echar abajo la Constitución porque no nos gusta algo, bueno, pues eso sigue siendo igual, nada más que ahora colocado con mayor rigor, con mayor fortaleza en el texto de la Constitución, del artículo 107. ¿Y qué otra cosa se añadió a la Constitución? Dice, son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Ya la redacción que existía desde antes en la Constitución impedía que eso ocurriera por razón lógica. No estaba explicado así, escrito con todas sus letras, pero se desprendía de la misma naturaleza de esos medios de control constitucional. ¿Cuáles son? Controversias constitucionales. ¿Qué son las controversias constitucionales? Es un pleito, un litigio, una confrontación entre órganos del Estado, no entre personas. Consiste en que si una Cámara del Congreso entra en conflicto con la otra, pueda llevar ese conflicto a la Suprema Corte. Si el presidente entra en conflicto con el Congreso, lo puedan llevar a la Suprema Corte. Si un gobierno de un Estado de la República siente que se invaden sus facultades por el gobierno federal, puede llevar el asunto a la Suprema Corte. Si un municipio de un estado tiene un enfrentamiento con el gobierno de ese estado o de otro estado, ese asunto puede ser resuelto por la Suprema Corte. Si un organismo autónomo entra también en una controversia, en un conflicto, en un litigio con algún otro de los órganos constitucionales, o con el Poder Legislativo o Ejecutivo, ahí están las definiciones, ya han estado en el artículo 105 de la Constitución.
siempre son disputas entre órganos del Estado. Ya sea cuando un poder siente que el otro poder está invadiendo sus competencias, el poder legislativo puede sentir que lo invade el ejecutivo, o a la inversa, nunca contra el poder judicial, porque ese es el que tiene que resolver. Pero entonces tampoco puede entrar en conflicto el poder judicial, como lo ha querido hacer, con los otros poderes, porque el poder judicial está para resolver las controversias que se dan entre los demás poderes, pero no para convertirse en juez y parte, entrando en un pleito con otro poder que va a resolver el mismo poder judicial.